Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Para continuar con el bloque número 3 de Taller de Lectura y Redacción 1, vamos a abordar el tema de la estructura de la oración, que es tan importante que ustedes conozcan la función sintáctica de las palabras en las oraciones, es decir, qué función desempeña cada una de las estructuras que componen una oración. Una oración no es más que una unidad sintáctica con sentido completo, es decir, con un mensaje, con una situación comunicativa. Dentro de la oración hay dos partes sumamente importantes. Una de ellas es el sujeto. Les voy a comentar que hay dos tipos de sujeto. Hay un sujeto que se llama expreso o explícito, es decir, aquel que aparece escrito en la oración recibe el nombre de sujeto expreso o explícito. Pero también hay otro que no aparece escrito en la oración. Ese sujeto que no aparece escrito en la oración recibe el nombre de sujeto implícito. ¿Cómo nos damos cuenta que en la oración hay un sujeto implícito? Porque está contenido en el verbo conjugado que ya es parte del predicado. Entonces recordemos que hay dos tipos de sujeto. El que aparece escrito y que se menciona, por ejemplo, podemos decir, los personajes del cuento recibieron muchas ovaciones. ¿De quién estamos hablando ahí? Obviamente que de los personajes del cuento. Como el sujeto se menciona, entonces le llamamos sujeto expreso o sujeto explícito. Pero si decimos solamente recibieron muchos premios, ahí no mencionamos a la persona que recibió los premios, pero tenemos el verbo recibió y que está conjugado y por lo tanto nos damos cuenta que hay un pronombre que no aparece escrito, pero que debe hacer la función de sujeto. Y como no aparece escrito, pues se llama sujeto implícito. Otra parte muy importante de la oración es el predicado. El predicado lo podemos identificar haciéndonos la pregunta ¿qué hace el sujeto? Y la respuesta que nos da esa pregunta, entonces tenemos ahí identificada la estructura llamada predicado. Por ejemplo, tenemos aquí una oración. Los pintores mostraron sus obras. Queremos identificar sintácticamente las dos partes principales de la oración. Recuerden que la primera parte es el sujeto. Y lo vamos a identificar a través de la pregunta ¿quién o quiénes? Hacemos la pregunta ¿quién o quiénes? Más el verbo. ¿Quiénes mostraron sus obras al público? La respuesta es los pintores, entonces tenemos que los pintores conforman el sujeto. Pero lo demás que aparece después, entonces es el predicado. Pero también hay una pista para identificar el predicado y es hacernos la pregunta ¿qué hicieron los pintores? La respuesta es mostraron sus obras al público. Pues entonces ahí ya tenemos identificado el predicado. El predicado puede aparecer, la oración no solamente puede aparecer sujeto y predicado, sino que el sujeto también puede aparecer al inicio, puede aparecer al centro o puede aparecer al final. Por eso es muy importante hacernos la pregunta de quién se habla. En esta segunda oración, Luis recibió un premio ayer en su escuela.
¿De quién estamos hablando? ¿Quién recibió un premio ayer en su escuela? Pues Luis. Entonces aquí el sujeto está conformado por una sola palabra que es Luis. Y entonces para localizar el predicado, ¿qué hizo Luis? La respuesta es recibió un premio ayer en su escuela. Entonces ahí tenemos el predicado. Vamos a recapitular. El sujeto es quien realiza la acción y el predicado es lo que hace el sujeto. Esas son las pistas. Y hay dos tipos de sujeto. El que aparece escrito se llama expreso o explícito. Y el que no aparece escrito es un sujeto implícito. Si aquí tenemos que los pintores mostraron sus obras, entonces tenemos aquí el sujeto y aquí tenemos el predicado. El sujeto siempre tiene un núcleo que se llama núcleo nominal, que es la palabra más importante que tiene el sujeto. En este caso, la palabra más importante es pintores. Y pintores le vamos a llamar núcleo nominal. Pero si se dan cuenta, aquí hay una palabra que acompaña al núcleo nominal. Entonces tenemos que el sujeto se acompaña de modificadores que pueden ser directos o pueden ser indirectos. ¿Cómo puedo yo diferenciar un modificador directo de un modificador indirecto? Es sumamente fácil. Los modificadores directos se unen al núcleo sin necesidad de nexo. Por ejemplo, aquí tenemos los es un modificador directo porque no necesita un nexo para unirse al núcleo nominal. Pero si decimos los pintores sin experiencia, ahí ya tendremos otra parte del sujeto que es sin experiencia y tenemos un nexo llamado sin, entonces ese sería un modificador indirecto. Así que el sujeto tiene un núcleo nominal que es considerada la parte más importante del sujeto. Las palabras que rodean al sujeto son modificadores. Pueden ser directos si no hay ningún nexo que sirva para unir, pero también pueden ser indirectos cuando hay un nexo o una palabrita que une a ese modificador con el sujeto. Y también tenemos el predicado. El predicado tiene también un núcleo que es la palabra que determina la acción. Y tenemos que quien determina la acción es el verbo. Y entonces el verbo es el núcleo verbal en el predicado. Al predicado lo acompañan complementos. Y vamos a iniciar con el complemento directo. ¿Cómo localizamos el complemento directo? Haciéndonos la pregunta ¿qué? Me hago la pregunta ¿qué? Más el verbo, más el sujeto. ¿Qué mostraron los pintores? Y la respuesta que me da es sus obras. Entonces sus obras es un complemento de tipo directo. Recuerden esa pista. Para localizar un complemento directo me hago la pregunta ¿qué? Más el verbo más el sujeto. ¿Qué mostraron los pintores? Y la respuesta es sus obras. Entonces este es un complemento directo. Pero también encontramos en el predicado complementos indirectos. Los complementos indirectos también hay una pista para poder localizarlos. Y estos complementos indirectos los localizamos a través de la pregunta ¿a quién o para quién? Entonces, ¿a quién o para quién? Más el verbo, más el sujeto. ¿A quién mostraron sus obras los pintores? La respuesta es al público. Entonces, aquí tenemos un complemento de tipo indirecto, ¿sí? Vemos la segunda oración. Luis recibió un premio ayer en su escuela. ¿Quién está realizando la acción? Pues la está realizando Luis. Entonces tenemos que Luis es el sujeto. ¿Y qué hizo Luis? Pues recibió un premio ayer en su escuela.
toda esta parte la conforma el predicado. Recuerden que el sujeto puede aparecer al inicio, puede aparecer al centro o puede aparecer al final de la oración. Si se dan cuenta, este sujeto está conformado por una sola palabra. Entonces, Luis hace la función de núcleo nominal. Y observen que ninguna otra palabra rodea a Luis. Entonces, este sujeto no tiene ni modificador directo ni tiene modificador indirecto. Ahora vamos con el predicado. Recibió un premio ayer en su escuela. Aquí tenemos que detectar primero el núcleo verbal. El núcleo verbal pues se encuentra en el predicado y siempre es un verbo. Entonces aquí tenemos el verbo recibió y hace la función de núcleo verbal. Y ahora vamos a ver la siguiente estructura, que es un premio. Me hago la pregunta, ¿qué recibió Luis? Pues un premio. Entonces este es un complemento de tipo directo. Pero tenemos ahora la palabra ayer. Pues les voy a explicar otro complemento más que está en el predicado, y son los complementos circunstanciales, que puede ser un complemento circunstancial de tiempo y lo localizo a través de la pregunta ¿cuándo? Puede ser un complemento circunstancial de lugar y lo localizo a través de la pregunta ¿dónde? Los complementos circunstanciales de modo se localizan a través de la pregunta ¿cómo? Hay complementos circunstanciales de compañía y se localizan a través de la pregunta ¿con quién? También hay complementos circunstanciales de instrumento y se localizan mediante la pregunta ¿con qué? Entonces vamos a ver la palabra ayer, qué función sintáctica posee en esta oración. Entonces tenemos Luis recibió un premio ayer en su escuela. ¿Cuándo recibió Luis un premio? Si me responde a la pregunta ¿cuándo? Entonces tenemos un complemento circunstancial de tiempo, porque me responde a la pregunta ¿cuándo? Me falta una estructura en su escuela. Entonces ahí me da a entender que es un lugar. Me voy a hacer la pregunta ¿dónde? ¿Dónde recibió un premio ayer Luis? Pues en su escuela. Entonces este es un complemento circunstancial de lugar. Vamos con la siguiente oración para que lo entiendan más bien. Los vecinos de la colonia recibieron ayuda. ¿De quién o quiénes estamos hablando? Pues de los vecinos de la colonia. Si observan, este es un sujeto conformado por varias palabras. ¿Y qué hacen los vecinos de la colonia? Entonces recibieron ayuda. Esta es la parte llamada predicado. Vamos a detectar primero el núcleo nominal. El núcleo nominal, recuerden que aparece en el sujeto y que es la parte más importante del sujeto. Entonces tenemos que el núcleo nominal son los vecinos, porque de ellos se está hablando. Vemos que a vecinos lo acompaña la palabra los. Y si observamos, la palabra los no tiene ni un nexo para unirse al núcleo nominal, entonces los es un modificador directo, porque recuerden que los modificadores directos no utilizan ningún nexo para unirse al núcleo nominal. Pero aquí tenemos de la colonia, entonces de es un nexo. Quiere decir que de une a la colonia con los vecinos. Entonces de la colonia es un modificador indirecto. ¿Por qué modificador indirecto? Porque utilizó un nexo para unirse al núcleo nominal. Posteriormente tenemos el predicado, recibieron ayuda. Recuerden que la primera parte que debemos localizar en el predicado es el núcleo verbal, y el núcleo verbal pues siempre es un verbo.
Tenemos el verbo recibieron, que hace la función de núcleo verbal, pero nos queda la palabra ayuda. ¿Cuál es la pregunta que nos queda para determinar el tipo de complemento de la palabra ayuda? Entonces, ¿qué recibieron los vecinos de la colonia? Recibieron ayuda. Recuerden que el complemento directo se localiza a través de la pregunta ¿qué? Entonces, ayuda es un complemento directo. Después tenemos la oración. Rocío participó muy contenta en el concurso con su redacción. ¿De quién se habla en esta oración? Pues se habla de Rocío. Entonces tenemos el sujeto conformado por una sola palabra. ¿Qué hace Rocío? Pues, ¿o qué hizo Rocío? Participó muy contenta en el concurso con su redacción. Identificamos primero el núcleo nominal. Recuerden que primero se identifican los núcleos. Como aquí este sujeto está conformado por una sola palabra, entonces Rocío hace la función de núcleo nominal. Terminando con el sujeto que solamente tiene núcleo nominal, tiene modificadores directos, tiene modificadores indirectos, entonces continuamos con el predicado, que el predicado tiene un núcleo verbal y tiene complementos. Recuerden que el núcleo verbal siempre es un verbo que es quien determina la acción que hace el sujeto. Ya tenemos que participó es el núcleo verbal. Pero después del núcleo verbal tenemos otra estructura que dice muy contenta. ¿A qué pregunta me responde? Pues me responde a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo participó Rocío? Pues participó muy contenta. Entonces este es un complemento circunstancial de modo. Dice, Rocío participó muy contenta en el concurso. Tenemos otra estructura que es en el concurso. Y vamos a hacer la pregunta ¿dónde? ¿Dónde participó muy contenta Rocío? En el concurso. Entonces este es un complemento circunstancial de lugar. Pero me queda otra estructura más que es con su redacción y la pregunta que puedo utilizar para localizar la función de esa estructura es ¿con qué? ¿Con qué participó Rocío muy contenta en el concurso? Pues con su redacción. Entonces, este es un complemento circunstancial de instrumento. Y aquí tenemos un análisis sintáctico de oraciones. Recuerden que una oración es una unidad sintáctica que tiene sentido completo. Y cuando me dicen analiza sintácticamente esta oración, es que debemos determinar el sujeto con sus modificadores y el predicado con sus complementos. Y el día de hoy, pues les estoy mostrando cómo analizar una oración de forma sintáctica, determinando el sujeto y el predicado, que son las dos estructuras más importantes, y posteriormente identificamos los núcleos. En el sujeto es el núcleo nominal, en el predicado es el núcleo verbal. Recuerden que el sujeto posee modificadores. Si no hay un nexo que una a esa palabra al núcleo, será un modificador directo. Si hay un nexo que une a esa palabra o a esas palabras al núcleo, será modificador indirecto. Posteriormente vamos con el predicado. Lo primero que vamos a identificar es el núcleo verbal, que siempre es un verbo. Posteriormente el predicado puede tener un complemento directo y que lo localizamos a través de la pregunta ¿qué? Un complemento indirecto lo podemos localizar a través de la pregunta ¿a quién o para quién? Y después vienen los complementos circunstanciales. De lugar utilizamos la pregunta ¿dónde? De modo hacemos uso de la pregunta ¿cómo? De tiempo nos hacemos la pregunta ¿cuándo? De compañía la pregunta ¿con quién? De instrumento la pregunta ¿con qué?
Y así sucesivamente. También hay el complemento agente y el complemento predicativo, pero pues ya en otra ocasión los vamos a abordar. Este tutorial fue una continuidad del bloque número 3, titulado El proceso de escritura. Espero y hayan comprendido el análisis sintáctico de la oración. Gracias por estar presentes y colaborar en la construcción de tus conocimientos. Sindicato Independiente Democrático de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Tabasco, un sindicato de vanguardia.